Hubo un tiempo en que si querías el mejor sonido en tu auto, en tu casa o en una discoteca, una sola marca reinaba: Pioneer. Sus equipos eran símbolo de calidad, innovación y prestigio. Desde Japón conquistaron el mundo entero y llegaron a facturar miles de millones. Pero lo que nadie imaginaba es que ese gigante, que puso música en nuestras vidas, terminaría perdiendo la batalla frente a la tecnología digital. Esta es la historia de cómo Pioneer pasó del sonido perfecto al silencio del mercado. Nace en 1938 en Tokio, fundada por Nozomu Matsumoto, con la idea de fabricar altavoces de alta fidelidad. Se posiciona en la posguerra como pionera en equipos de sonido doméstico. Su nombre Pioneer significaba literalmente ser un pionero en sonido. Hablar de Pioneer es hablar de una empresa que, desde sus inicios, se propuso cambiar la manera en que el mundo escuchaba música. Para comprender cómo nació esta compañía, debemos viajar a un Japón que no se parecía en nada al que conocemos hoy. Era 1938, un país que vivía en tensión, al borde de conflictos internacionales, pero también en plena transformación tecnológica. Japón se industrializaba a pasos acelerados, y en medio de ese contexto emergía un joven ingeniero llamado Nozomu Matsumoto. Matsumoto no era un empresario multimillonario, ni un magnate de la industria. Era, en esencia, un soñador con habilidades técnicas extraordinarias y una pasión profunda por la música. Desde joven quedó fascinado por la manera en que el sonido podía emocionar a las personas, pero al mismo tiempo, se frustraba porque los equipos disponibles en su país eran de baja calidad comparados con los modelos occidentales. Japón, en ese momento, importaba gran parte de su tecnología de Europa y Estados Unidos, y eso hacía que el acceso fuera costoso y limitado. Fue entonces cuando Matsumoto decidió hacer algo que marcaría el rumbo de toda su vida: crear un altavoz japonés que pudiera competir con los mejores del mundo. En 1937, en un taller diminuto que apenas contaba con las herramientas básicas, construyó el año siguiente, 1938. Fundó oficialmente su compañía. El nombre no fue casualidad. Eligió la palabra inglesa Pioneer, porque quería transmitir al mundo que su empresa no iba a seguir a otros, sino a abrir caminos. Ser un pionero significaba atreverse a innovar en un terreno desconocido, y Matsumoto estaba convencido de que el sonido de alta fidelidad sería una de las claves del futuro. Los años que siguieron fueron extremadamente duros. La Segunda Guerra Mundial arrasó con Japón. Ciudades destruidas, industrias paralizadas, la economía hundida. Muchos pensarían que en esas circunstancias una empresa de altavoces no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Y sin embargo, Pioneer lo logró. Tras el conflicto, la sociedad japonesa entró en una etapa de reconstrucción sin precedentes. La ocupación estadounidense trajo consigo no solo reformas políticas y sociales, sino también una explosión cultural. La música occidental, especialmente el jazz, y posteriormente el rock and roll, comenzó a penetrar en la juventud japonesa. Ese fue el terreno perfecto para que Pioneer floreciera. Había un hambre enorme por consumir música, por tener acceso a sonidos de calidad que conectaran con las nuevas generaciones. Matsumoto supo leer ese cambio cultural y apostó por la alta fidelidad. Mientras muchas empresas japonesas se enfocaban en la producción masiva de radios baratos, Pioneer insistía en diferenciarse por la calidad del audio. Esa estrategia fue clave. En lugar de competir en volumen de producción, buscó asociar su marca con excelencia y prestigio. Durante la década de 1950, Pioneer comenzó a consolidarse en el mercado japonés con radios y altavoces que destacaban por su durabilidad y fidelidad de sonido. No eran los productos más baratos, pero sí eran los más deseados por quienes querían vivir la música de una forma distinta. La posguerra también trajo consigo un fenómeno cultural. La radio se convirtió en el centro del entretenimiento en los hogares. Las familias se reunían alrededor de la radio, no solo para escuchar música, sino también noticias, programas y novelas.
Pioneer aprovechó ese auge para posicionarse como el fabricante de los equipos que ofrecían la mejor experiencia sonora. Incluso en esta primera etapa, Pioneer comenzó a exportar algunos de sus productos, sentando las bases de lo que sería su estrategia global décadas después. Aunque todavía era una empresa pequeña comparada con gigantes como Sony o Panasonic, ya estaba labrando un prestigio que le permitiría crecer en el mercado internacional. Vale la pena detenerse en el nombre porque es casi una profecía de lo que vendría después. En una época en la que muchas empresas japonesas usaban nombres locales, Matsumoto eligió una palabra en inglés, lo que demostraba su vocación internacional desde el principio. Pioneer no solo significaba ser el primero, significaba tener la visión y el coraje de ir más allá, de atreverse a explorar territorios que otros no habían pisado. Ese espíritu de pioneros quedó grabado en el ADN de la compañía y sería el motor que los impulsaría a innovar en décadas posteriores con tecnologías como los sistemas de sonido estéreo, los reproductores de CD, los equipos de car audio y hasta los televisores de plasma. En resumen, los orígenes de Pioneer no fueron solo el nacimiento de una empresa de electrónica, fueron el inicio de una filosofía: llevar el sonido de alta fidelidad a la vida de las personas, incluso en tiempos difíciles. En los 30 fue un taller artesanal, en los 40 sobrevivió a la guerra, en los 50 se convirtió en un símbolo del renacimiento japonés. El camino estaba listo para la siguiente fase, la década de los 70 y 80, donde Pioneer no solo crecería, sino que dominaría el mundo del audio. Si los primeros años fueron la fundación de un sueño, las décadas de los 70 y 80 fueron la consagración. Fue el momento en que Pioneer pasó de ser una marca japonesa respetada a convertirse en un símbolo global de calidad y prestigio en el mundo del audio. Durante los años 70, la música se convirtió en el corazón de una generación. Era la era de Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, The Rolling Stones, y los jóvenes no solo querían escuchar música, querían sentirla. El concepto de alta fidelidad, hi-fi, se volvió tendencia. Equipos de sonido capaces de reproducir la música tal y como había sido grabada en los estudios. Ahí es donde Pioneer brilló como nunca. Sus amplificadores, tornamesas y altavoces no solo eran potentes, también ofrecían una nitidez que superaba a la competencia. En muchas casas alrededor del mundo, tener un equipo Pioneer era símbolo de estatus. No era simplemente tener un aparato de música, era declarar: yo tengo lo mejor. Los catálogos de Pioneer en esa época parecían sacados de un sueño. Sistemas modulares que permitían armar equipos a la medida, con ecualizadores, receptores, reproductores de cintas y parlantes gigantes que podían llenar una sala con un sonido cristalino. Pero Pioneer no se conformó con dominar los hogares. En los años 70, dio un paso estratégico que cambiaría la cultura juvenil: entrar en el mercado del car audio. El automóvil estaba dejando de ser solo un medio de transporte para convertirse en un símbolo de libertad, especialmente en Estados Unidos. ¿Y qué mejor forma de vivir esa libertad que conduciendo mientras la música sonaba a todo volumen? Pioneer introdujo radios y sistemas de audio para autos que se convirtieron en objetos de deseo. No eran simples radios, eran sistemas que transformaban cualquier coche en una discoteca rodante. Tener un Pioneer en tu auto era el equivalente a personalizarlo con estilo y poder. Este movimiento fue clave, porque conectó a la marca con el público más joven y cimentó su reputación en mercados fuera de Japón. Expansión internacional. Durante los 70 y 80, Pioneer no solo vendía en Japón, conquistó Europa, América y América Latina. En ciudades como Nueva York, Londres, Sao Paulo o Ciudad de México, los equipos Pioneer se convirtieron en sinónimo de calidad. En América Latina, especialmente, Pioneer tuvo un impacto cultural enorme. Sus sistemas de sonido eran el centro de fiestas, reuniones familiares y celebraciones. En muchas casas, el equipo Pioneer era el bien más preciado del hogar, a veces incluso más que el televisor. Aunque la marca era sinónimo de audio, Pioneer también se atrevió a explorar el futuro: el video.
En 1975 lanzó el Laserdisc, un formato de video en disco óptico que fue revolucionario aunque no alcanzó el éxito masivo. Aún así, demostró algo importante. Pioneer no tenía miedo de arriesgarse en nuevas tecnologías, incluso si el mercado aún no estaba listo. Ese espíritu de pioneros fiel a su nombre se repetía una y otra vez. Podían fallar en algunos intentos, pero nunca dejaban de innovar. En la década de los 80, la marca alcanzó un nivel icónico. Sus productos aparecían en catálogos de lujo, en programas de televisión y en los hogares de quienes querían presumir lo último en tecnología. Los DJs y músicos profesionales empezaron a confiar en Pioneer, y poco a poco la marca se asoció no solo con escuchar música, sino también con crear música. Este vínculo sería clave para el nacimiento de Pioneer DJ en los años siguientes, que se convertiría en un referente mundial en la cultura electrónica. Para finales de los 80, Pioneer era una de las marcas más poderosas del sector tecnológico japonés, junto a Sony, Panasonic y Sharp. Sus ventas globales alcanzaban cifras multimillonarias y la compañía ya cotizaba en las bolsas de Tokio y Nueva York. Lo que había empezado como un pequeño taller en 1938 se había convertido, en apenas 40 años, en un imperio del sonido que marcaba tendencias globales. En los 90, tener un equipo de sonido Pioneer no era un lujo reservado a unos pocos, era un fenómeno cultural. La marca inundó los catálogos de electrónicos y se convirtió en el regalo soñado en Navidad, cumpleaños y celebraciones. Los sistemas Pioneer Stereo con múltiples componentes, amplificadores, ecualizadores, doble cassette, CD changers y altavoces colosales, eran considerados el corazón del entretenimiento en casa. Era la época en que el CD reemplazaba al cassette, y Pioneer estuvo al frente de esa transición. Sus reproductores de CD se hicieron famosos por su durabilidad y fidelidad de sonido, algo que reforzó la idea de que la marca no solo innovaba, sino que lo hacía con calidad. En América Latina, Europa y Asia, no había fiesta sin un sistema Pioneer. En muchos países, incluso, la marca era utilizada como sinónimo de equipo de sonido, algo similar a lo que pasó con Xerox en las fotocopiadoras o Kleenex en los pañuelos. Si Pioneer dominaba los hogares, también era el rey absoluto de los autos. En los 90, los sistemas de car audio vivieron su máximo esplendor. Los jóvenes no solo querían un coche bonito, querían que sonara espectacular. Y ahí entraban los radios Pioneer, con su característico diseño, luces LED y opciones avanzadas como reproductores de CD, ecualizadores y más tarde, compatibilidad con MP3. Los campeonatos de car audio se volvieron una moda en países como Estados Unidos, México y Brasil, donde los fanáticos competían por tener el sistema más potente. En casi todos esos autos modificados, el sello Pioneer era visible en parlantes, subwoofers y pantallas emergentes. En los 90, poner un Pioneer en tu coche era un símbolo de estatus juvenil. Quizá uno de los movimientos más trascendentes de Pioneer en los 90 fue entrar de lleno en el mundo del DJ profesional. Con el lanzamiento de los primeros reproductores de CD para DJs, los legendarios CDJ, Pioneer revolucionó la industria musical. Hasta entonces, los DJs dependían de vinilos y tornamesas, pero Pioneer ofreció un salto tecnológico: poder mezclar con CD sin perder la sensación de control manual. Los CDJ 500 y posteriores modelos se convirtieron en estándar en clubes de todo el mundo. Este movimiento fue visionario porque no solo aseguró un nuevo mercado para la empresa, sino que también la vinculó con la cultura de la música electrónica, que en los 90 estaba en auge en ciudades como Berlín, Londres, Nueva York y Tokio. Hoy, más de 30 años después, Pioneer DJ sigue siendo líder mundial, pero todo empezó en esa década. Pioneer también incursionó con fuerza en el mundo de los televisores y reproductores de video. En los 90, el VHS era el rey, y Pioneer fabricaba reproductores confiables y de gran calidad. Pero donde realmente dejó huella fue en su tecnología de plasma. A finales de la década, Pioneer lanzó sus primeras pantallas de plasma Kuro, que en su momento fueron consideradas las mejores del mundo en calidad de imagen. Aunque eran costosas,
marcaron el estándar de lo que debía ser un televisor de alta gama. En los 90, Pioneer estaba en todas partes, en los catálogos de Sears, Best Buy y otras tiendas globales, en los autos de millones de conductores, en las cabinas de los DJs más famosos, en los hogares de familias que soñaban con tener el mejor sonido. La compañía empleaba a decenas de miles de personas, generaba miles de millones en ingresos anuales y estaba listada en las principales bolsas del mundo. Era un gigante japonés al nivel de Sony o Panasonic. Para finales de los 90, Pioneer estaba en la cima. Su nombre equivalía a innovación, calidad y prestigio. Era una marca querida por jóvenes, respetada por profesionales y confiable para familias. Todo parecía indicar que el futuro sería aún más brillante. Pero como tantas veces en la historia de la tecnología, el cambio estaba a la vuelta de la esquina. Lo que nadie sospechaba era que la misma globalización y digitalización que impulsaron a Pioneer en los 90 serían las fuerzas que, años después, pondrían en jaque a este gigante del sonido. Si los 90 fueron la cima del poder de Pioneer, los 2000 marcaron el inicio de un camino mucho más complicado. La industria tecnológica estaba cambiando a una velocidad brutal, y lo que había funcionado durante décadas comenzó a volverse obsoleto en cuestión de pocos años. Pioneer, como muchos gigantes japoneses, se encontró frente a una tormenta perfecta. Durante los 90, los CDs habían sido la base del éxito de Pioneer, en los hogares, en los coches y en los clubes. Pero con el inicio de los 2000, llegó una revolución inesperada: el MP3. De pronto la gente ya no necesitaba cargar con estuches llenos de discos ni depender de reproductores de CD costosos. Con un simple archivo digital, podías tener miles de canciones en un dispositivo portátil. Y ese dispositivo tenía un nombre: iPod. El lanzamiento del iPod en 2001 fue un terremoto para empresas como Pioneer. Apple no inventó la música digital, pero sí creó un ecosistema perfecto que combinaba hardware, iPod, software, iTunes, y distribución, iTunes Store. Pioneer, acostumbrada a vender hardware físico, no supo cómo reaccionar a esta nueva realidad, donde el valor no estaba en los equipos, sino en el contenido digital. Si el iPod fue el primer golpe, los smartphones fueron el segundo, y el más letal. En 2007, Apple lanzó el iPhone, y con él empezó la era en la que un solo dispositivo podía hacerlo todo: llamar, navegar por Internet, tomar fotos y, por supuesto, reproducir música. ¿Por qué comprar un radio Pioneer para el coche si tu teléfono podía conectarse directamente y reproducir Spotify? ¿Por qué gastar miles de dólares en un equipo de sonido casero si podías tener parlantes pequeños y portátiles, conectados por Bluetooth, a una fracción del precio? La innovación digital cambió el mercado radicalmente, y Pioneer no logró adaptarse con la velocidad necesaria. A todo esto se sumó otro factor devastador: la llegada de la competencia china y coreana. Marcas como Samsung, LG y decenas de fabricantes chinos comenzaron a inundar el mercado con productos electrónicos más baratos, más modernos y con mayor atractivo para los consumidores jóvenes. Mientras Pioneer mantenía un modelo de negocio basado en productos premium, estas marcas ofrecían tecnología accesible a bajo costo. Y en un mundo globalizado, donde el precio se volvía decisivo, Pioneer comenzó a perder participación de mercado rápidamente. Durante los 2000, Pioneer empezó a mostrar señales claras de debilitamiento. 2004, cerró su negocio de televisores CRT, que había sido uno de sus pilares. 2009, vendió su división de televisores de plasma Kuro, considerados los mejores del mercado, porque no podía sostener las pérdidas frente a la competencia de Samsung y LG. También empezó a reducir personal y cerrar plantas en distintos países. Cada una de estas decisiones era dolorosa, porque significaba renunciar a segmentos donde había sido líder mundial. Curiosamente, mientras casi todas las divisiones sufrían, hubo un área que resistió: Pioneer DJ. En los 2000, la música electrónica explotó en popularidad en todo el mundo,
y los reproductores CDJ se convirtieron en estándar absoluto en discotecas y festivales. Gracias a eso, Pioneer logró mantener un pie fuerte en el mercado profesional. Pero era apenas un oasis en medio del desierto. La división de consumo masivo, que había sostenido a la empresa durante décadas, se derrumbaba. Al finalizar la década, Pioneer ya no era el gigante respetado de los 70, 80 y 90. Era una empresa debilitada, en proceso de reestructuración constante, vendiendo divisiones enteras para sobrevivir, y viendo cómo marcas más ágiles y digitales conquistaban al consumidor moderno. La llegada del MP3, los smartphones y la competencia asiática habían golpeado duro, y lo peor aún estaba por venir en los 2010. La década de 2010 fue, sin lugar a dudas, la más dura en la historia de Pioneer. Si en los 2000 había recibido golpes de la revolución digital y la competencia global, en los 2010, esos golpes se convirtieron en heridas profundas que terminaron por desangrar a la compañía. Lo que alguna vez fue un gigante respetado del sonido, se convirtió en una marca en permanente crisis, intentando sobrevivir a través de recortes, ventas y alianzas desesperadas. El mundo de la tecnología avanzaba a un ritmo frenético. El streaming de música explotó. Spotify, Apple Music, YouTube Music. Los jóvenes ya no compraban CDs ni invertían en grandes equipos de sonido caseros. Todo lo contrario. Querían soluciones simples, portátiles y conectadas a Internet. Las bocinas Bluetooth, las barras de sonido y los sistemas inalámbricos reemplazaron a los equipos gigantes que habían sido símbolo de Pioneer. Empresas como Sonos, Bose y más tarde, Amazon con Alexa y Google con Nest se apoderaron del segmento del audio doméstico. Pioneer, atada a su legado y sin una estrategia digital clara, quedó fuera de la jugada. Durante décadas, el car audio había sido uno de los grandes bastiones de la compañía. Pero en los 2010, incluso ese mercado comenzó a desaparecer. Los autos modernos ya venían de fábrica con sistemas de entretenimiento integrados, muchos de ellos compatibles con Android Auto y Apple CarPlay. Esto significaba que la gente ya no necesitaba instalar radios Pioneer en sus autos. La tecnología venía incluida. Fue un golpe brutal porque eliminaba uno de los segmentos más rentables de la compañía. En 2014, Pioneer terminó vendiendo gran parte de su división de car audio a un consorcio liderado por Baring Private Equity Asia. Para muchos fanáticos, ese momento fue el verdadero símbolo del fin de una era. Lo más doloroso del declive de Pioneer no fueron solo las ventas o los recortes, sino la pérdida de identidad. Durante décadas, la marca había sido sinónimo de innovación, de lujo accesible, de prestigio en el mundo del audio. Pero en los 2010, Pioneer se convirtió en una sombra de sí misma. La compañía pasó a ser percibida como una marca rezagada, que ya no marcaba tendencias, sino que intentaba desesperadamente seguir a los demás. Dejó de estar en la conversación tecnológica, y poco a poco su nombre desapareció de los titulares. La única luz en medio de la oscuridad fue Pioneer DJ. La división seguía siendo líder mundial en el segmento profesional, con sus icónicos CDJs y mixers que dominaban las cabinas de los DJs más famosos del planeta. Sin embargo, incluso ahí hubo problemas. En 2015, la división fue vendida mayoritariamente al fondo de inversión KKR, aunque el nombre Pioneer se mantuvo. Fue una señal más de que la empresa original ya no podía sostener sus propios éxitos. Durante los 2010, Pioneer pasó por una cadena interminable de reestructuraciones. Cerró oficinas, recortó miles de empleos y buscó alianzas estratégicas. Vendió activos clave, lo que debilitó aún más su posición en el mercado global. Cada anuncio de la compañía parecía una repetición del anterior. Más pérdidas, más ventas, más recortes. Para los fanáticos de la marca, era como ver a un ídolo caer lentamente sin poder detenerlo. Al finalizar la década, Pioneer ya no era ni la sombra de lo que había sido en los 80 y 90. Su nombre sobrevivía en algunos segmentos y productos, pero como marca global estaba prácticamente en la irrelevancia.
Lo que alguna vez fue símbolo de calidad y prestigio, se había convertido en un recuerdo, en una nostalgia para quienes crecieron escuchando música en sus sistemas o manejando autos con sus radios. Hoy, al hablar de Pioneer, ya no estamos frente al coloso que dominaba el mundo del audio en los 70, 80 y 90. Estamos frente a una marca que sobrevive a duras penas, fragmentada, convertida en un eco de lo que fue, y sostenida más por la nostalgia que por la innovación. El único terreno donde Pioneer sigue siendo una referencia mundial es en el universo de los DJs. Pioneer DJ, aunque ahora pertenece en gran parte a otras compañías, mantiene la corona en el mercado profesional. Si entras a un club en Ibiza, Berlín, Nueva York o Tokio, lo más probable es que en la cabina encuentres un CDJ o un mixer Pioneer. Ese prestigio ganado durante décadas ha permitido que el nombre sobreviva en la cultura musical. Para muchos jóvenes que sueñan con ser DJs, usar un Pioneer sigue siendo una meta de prestigio. Pero aquí viene el detalle doloroso. Esa división ya no es totalmente de Pioneer como corporación original. La marca existe, pero fragmentada, administrada por otros dueños, mientras la compañía madre sigue buscando oxígeno financiero. En el terreno del car audio, Pioneer aún existe, pero ya no es el rey. Su presencia se limita a ciertos mercados emergentes y a productos de gama media o baja, sin el brillo de antes. Ya no es el símbolo de estatus que definía a generaciones enteras. En cuanto al audio doméstico, Pioneer prácticamente desapareció de la conversación. Las bocinas inteligentes de Amazon, Google y Apple ocuparon el lugar que alguna vez le perteneció. Hoy, si un joven busca un sistema de sonido, difícilmente piensa primero en Pioneer. La empresa como tal ha estado en constante reestructuración, ventas y compras parciales. En 2019, un consorcio liderado por Baring Private Equity Asia y otros inversionistas tomó el control de la compañía, intentando salvarla del colapso. Eso significó que Pioneer ya no es, en esencia, la misma empresa japonesa orgullosa que alguna vez fue, sino una marca controlada por fondos que buscan rentabilidad en lugar de innovación. Lo curioso es que, aunque Pioneer ya no es el titán de antes, su nombre sigue vivo en la memoria colectiva. Muchos recuerdan el brillo de sus equipos, el orgullo de instalar un estéreo en el auto, la emoción de poner un CD en un sistema Hi-Fi Pioneer y sentir la sala vibrar. Esa nostalgia mantiene a la marca presente, aunque más como un recuerdo que como un protagonista. Pioneer fue más que una empresa de audio. Fue un símbolo de generaciones enteras, la marca que puso música en los hogares, en los autos y en las discotecas del mundo. Fue innovación, prestigio y poder. Pero también fue una lección. Ninguna compañía, por más grande que sea, está a salvo de los cambios tecnológicos. El caso de Pioneer nos recuerda que los gigantes pueden caer si no se adaptan, que la gloria puede desvanecerse en cuestión de años, y que en la era digital, la innovación no es una opción, sino una obligación. Hoy, Pioneer sobrevive, pero ya no como el titán que conquistó el mundo. Es más bien una reliquia viva, una marca que despierta sonrisas en quienes la recuerdan, pero que ya no marca el futuro. Y aquí es donde entra tu papel, amigo que nos estás viendo. Si quieres seguir descubriendo estas historias épicas de empresas que subieron como cohetes y cayeron como meteoritos, suscríbete ahora mismo a Historias Tecnológicas. Activa la campanita, comparte este video y acompáñanos, porque la próxima historia puede ser de otra marca que hoy parece invencible, pero mañana podría ser el próximo Pioneer.